En esta cápsula vamos a hablar un poco sobre el movimiento circular con rapidez constante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos un vehículo que se mueve sobre una circunferencia. En cada uno de los puntos de la circunferencia por donde pasa, tiene una velocidad que es tangencial, eso ya lo sabíamos de antes, y su rapidez debe ser la misma. Si el vehículo demora en dar una vuelta un tiempo t mayúscula, que es lo que conocemos normalmente como el periodo, decimos que su rapidez angular es igual al ángulo completo dividido en el tiempo total. Y eso, por supuesto, se mide en radianes por segundo. ¿Cuándo decimos que el movimiento circular es uniforme? Es uniforme cuando la variación de ese ángulo es lineal, es decir, es igual a un ángulo inicial más omega t. Ahora, en esta parte, estaremos interesados en conocer cómo se relaciona la rapidez angular con la rapidez lineal, que conocemos como v. Entonces, acordémonos que un objeto en movimiento circular se mueve en un círculo de radio r, que eso caracteriza al círculo. Entonces, el perímetro total es 2πr, y si ese perímetro lo da en un tiempo t mayúscula, sería el periodo, entonces ahí reconocemos que está el omega. Por lo tanto, la rapidez es igual a omega r. Entonces ahora vamos a tratar de calcular una expresión para la aceleración en un movimiento circular. Nosotros ya sabemos que la aceleración, en el caso de que la rapidez sea constante, va a ir hacia adentro. Pero para poder hacer este cálculo debemos recordar la expresión para el desplazamiento cuando tenemos una aceleración constante. Y recordemos también que el movimiento circular, la aceleración no es constante. Sin embargo, si nosotros calculamos una pequeña variación, por ejemplo, en un delta t muy pequeño, le vamos a llamar epsilon, entonces vamos a poder usar esta expresión vectorial como una muy buena aproximación. Vámonos con el cálculo entonces. Nosotros sabemos que en ese punto hay una velocidad v, entonces cuando hacemos nuestra ecuación vectorial, ahí tenemos una v epsilon, y aquí eso representaría la parte del a medios epsilon cuadrado. Completamos ese triángulo y nos damos cuenta que es rectángulo. ¿Por qué? Porque el vector velocidad siempre es tangencial y por lo tanto con un radio va a ser un ángulo recto. Así que podemos usar la ley de Pitágoras para ese triángulo, como vemos en el cálculo, y podemos ir eliminando algunas cosas, por ejemplo, los r en los dos lados, el epsilon cuadrado en todas partes, y podemos tratar de escribir la ecuación cuadrática un poco más simplificada para la aceleración. Lo que hicimos también fue multiplicar por 4 para que sea mucho más sencillo. Despejamos el a con nuestra ecuación cuadrática y vamos a ver que eso vendría a ser la expresión para la aceleración. Cuando epsilon tiende a 0 tenemos un pequeño problema. Del lado derecho, si ponemos el epsilon arriba y el epsilon abajo, nos va a dar 0 en ambos lados. Así que tenemos un problema del cálculo de una expresión límite. Pero para eso nos salva la regla del L'Hopital. ¿Cómo resolvemos el problema? Vamos a derivar arriba y vamos a derivar abajo con respecto a epsilon al cuadrado. Entonces arriba nos quedaría la expresión que estamos mostrando ahí, a la menos un medio, dado que estaba a la un medio, y la expresión que acompaña el epsilon cuadrado, 16b cuadrado va ahí. Por abajo, en cambio, el epsilon cuadrado queda un 2. Ahora podemos evaluar directamente en epsilon igual a 0 y vamos a descubrir que nos queda una expresión mucho
más sencilla y es la conocida expresión para la aceleración en el movimiento circular uniforme. En resumen, hemos obtenido tres expresiones para el movimiento circular uniforme. La primera de ellas es lo que conocemos como la rapidez angular. Simplemente dividíamos el ángulo total de toda una vuelta, o sea, 2pi, por lo que llamamos el período, es el tiempo en que se demora en dar una vuelta. Y esa expresión nos da la rapidez angular, o sea, cómo cambia el ángulo. En un movimiento circular, recordemos, el cambio en el ángulo debe ser lineal para que sea un movimiento circular uniforme. En el caso de la rapidez, que es la magnitud del vector velocidad, que en todos los puntos de la circunferencia es tangencial. Sin embargo, la magnitud, o sea, la rapidez es la misma y es igual a omega por r. También en el video nosotros mostramos cómo encontrar esa expresión. Y finalmente, la aceleración, que nosotros sabemos que apunta siempre hacia el centro cuando tenemos un movimiento circular uniforme, con rapidez constante, ¿verdad? La expresión queda como un rapidez al cuadrado dividido por r.